En esta mañana nosotros queremos hablar de el amor de Cristo y tú. El amor de Cristo y tú. Siguiendo con nuestra serie, se puede ir allá en el libro de Efesios, por favor. Acuérdense que este libro de Efesios apunta a la identidad cristiana. Nos habla de Dios y de la obra de Dios de redención en Cristo para su gloria, de la elección, de la predestinación, de todas las doctrinas básicas que Dios ha puesto en marcha para la redención de los hombres. Y en ese sentido nos enfoca cuál es el lugar de Cristo en el plan redentor, que es el lugar de Cristo, es que Cristo es el centro de todo. Cristo es el Redentor, Cristo es el Salvador, Cristo es el Hijo amado, Cristo es el todo en este plan de Dios. No obstante, el apóstol Pablo también irrumpe en ocasiones dejándonos saber cuál es no solamente lo que Dios ha hecho en favor de nosotros, pero también lo que los apóstoles, o cuál fue el papel de los apóstoles en este plan de Dios. Y Pablo se refiere ahora por segunda vez a sus continuas oraciones en favor de los santos. Lo expresó en el capítulo 1, versículo 15 en lo adelante, donde él decía que no cesaba de dar gracia por los santos, por ellos, por los destinatarios, para que fuesen llenos o para que entendieran a plenitud, para que fueran llenos de todo conocimiento y de toda sabiduría de Dios, para entender cuál era el poder que Dios había usado, no solamente para resucitar a Cristo de los muertos, sino también para salvarnos a nosotros, y cuál era el lugar preeminente de Cristo en el universo, tanto en los cielos como en el resto del universo, y particularmente en una institución terrenal formada por hombres redimidos, hombres y mujeres redimidos de Dios, que se llama la iglesia. ¿Cuál es el lugar de Cristo en la iglesia? Y en esta mañana el pasaje nuestro apunta a ese motivo de Pablo también, o ese lugar apostólico, eso que los apóstoles tenían que hacer, que nosotros le llamamos en aquella ocasión el motivo de la oración pastoral y apostólica. En esta mañana podríamos hablar del mismo tema, porque Pablo está nada más y nada menos que retomando de nuevo aquellas cosas que les faltó comunicarle en el capítulo 1 a los hermanos como razón por la cual él oraba por ellos. A resumida cuenta, Cristo el Redentor, Cristo es el que ha hecho todo y ha dejado a los hombres con algunas responsabilidades en pro de la causa, en pro del reino, en pro del movimiento del reino de Dios, dentro de cuyos hombres dejó a los apóstoles, que tenían un papel especial de ilustrarnos a nosotros en el misterio de Cristo, pero también de orar, particularmente de enseñarnos en qué orden orar. Vaya conmigo entonces al capítulo 3, versos 14 hasta el final del capítulo, y dice allí: por esta causa, claramente esa cláusula la explicaremos, doblo mis rodillas, ojo ahí, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, y para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él y solamente a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús
por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, aquí estamos una vez más delante de ti. Señor, la razón por la que nos presentamos una y otra vez delante de ti, no solamente en público, aquí en la congregación, Señor, en oración, sino también en privado y en algunas ocasiones en otros lugares públicos también, en nuestra mente, en privado también, aun cuando estamos en nuestros oficios cotidianos, es porque queremos, Señor, hacer constar que dependemos de ti. Que no hay nada que nosotros podamos hacer separados de ti, oh Dios. Y por eso acudimos otra vez en esta mañana, por cuarta vez, en oración en esta casa, Señor, porque mi casa de oración será llamada a las naciones. No solamente te agradecemos, Señor, por tu obra, pero también te pedimos, Señor, que tú nos instruyas, que tú nos dejes ver la anchura, la altura, la profundidad y la altura del gran amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y que tú nos guíes, Señor, por ello, a ser esos hombres y esas mujeres que tú has dispuesto que seamos en tu sola potestad, Señor. Si hay alguno aquí en esta mañana que no te conoce, que no te tiene en su corazón, yo te ruego, Padre, que tú llegues a su vida en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El amor de Cristo y tú. Miren, los que han leído quizás un poco de filosofía o en la escuela o en la universidad, casi a todos los que han ido a la universidad le dan por lo menos una clase de filosofía. Si usted pudo copiar en esas clases de filosofía, hay un filósofo que es quizás el más grande de la historia de la filosofía, quien también, entre comillas, fue teólogo, llamado Immanuel Kant, que es el padre de la Ilustración. Immanuel Kant, en su Ética, llega a la conclusión de que todo es el amor, de que todo lo que yo soy, he de ser, debo hacer, debo practicar es el amor. Eso mismo pasó con Barth y quizás con el poeta de la Ilustración llamado Søren Kierkegaard. Lo mismo, y entonces ahí el amor y comenzaban a filosofar y a hablar cosas sublimes respecto del amor, pero nunca aterrizaron en la realidad del amor. ¿Y qué es el amor a fin de cuentas? ¿Y qué importa? Porque ya las Escrituras han aterrizado profundamente en el sentido propio de lo que es el amor de Cristo. Y yo creo que a modo de introducción, el pasaje que mejor nos ilustra a nosotros el amor de Cristo, que lo hemos leído aquí unas cuantas veces también, es primero a los Corintios capítulo 13. Y quiero leerlo a modo de introducción, porque nuestro pasaje, aunque está hablando en esencia del motivo de la oración del apóstol, él refiere el qué de ese motivo y el fin de ese motivo, que es lo que más nos interesa a nosotros en esta mañana. Y dice allí en 1 Corintios 13, Pablo, hablando del amor, dice: ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. ¿Más excelente que qué? Podríamos preguntar. Más excelente que los dones de Dios dados a los hombres. Más excelente que los dones espirituales. Como tal, aunque en sí mismo es un don espiritual. Sin embargo, Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, una suposición, ¿verdad? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y de ñapa si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia,
sino que se goza, ojo aquí, de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. ¿Para qué usted necesitará profecía en frente del Cordero? Diga. Cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. En contraste con el capítulo anterior que hablaba de los dones espirituales. En parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, que yo creo que es la consumación del reino de Dios, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces, al juicio mío, cuando se consuma el reino de Dios, veremos cara a cara. Veremos cara a cara a Jesucristo, por supuesto. Veremos todo claramente. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Todos los misterios serán resueltos en aquel momento. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Muchas ideas sobre el amor. Usted va a oír, si usted prende la radio, va a encontrar por lo menos una de cada dos canciones que habla de alguna forma del amor, como lo perciben nuestros filósofos contemporáneos o nuestros los cantantes, los que dirigen mucho el pensamiento de los jóvenes particularmente. Todas esas canciones, casi sin excepción, son postalitas del amor, así como la propuesta de Kant, la propuesta de Søren Kierkegaard y Barth respecto de su idea del amor, son una ridiculez. Y mucho más cuando nosotros vemos lo denso que es la palabra de Dios presentándonos a nosotros ese gran amor de Cristo. Nuestro texto en los versículos 16 al 19 dice, para que os dé, es decir, la oración de Pablo, por esta causa doblo mis rodillas, lo veremos, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, es decir, si Dios tiene, que nos dé abundantemente conforme a lo que Él tiene, el ser, número uno, fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu, fortaleza. Fíjense que aquí está hablando claramente de creyentes, pero miren entonces la segunda razón, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. No es una contradicción, no es que Cristo no está y va a habitar, lo vamos a explicar un poco después. Pero fíjense el verso 18, la segunda parte del verso 17, a fin de que arraigados o enraizados y cimentados, puesto el fundamento en amor, seáis, ojo aquí, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, Una capacidad que necesitamos de Dios y de eso, pero de conocer cuáles son las dimensiones del amor de Cristo. Esa es la finalidad. Fíjese cómo introduce, a fin de que, con este fin, que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Esto es extraordinario. Este pasaje es denso en esa materia. Indiscutiblemente este texto, como lo referimos ya en el capítulo 2, trata del propósito de la oración pastoral y apostólica. Si usted quiere saber en qué orden usted debería orar por su hermano, en qué orden, este pasaje lo contiene de manera muy exquisita. ¿En qué sentido yo debo orar por mi hermano y por mí?
pero por mi hermano principalmente o mayormente, bueno, ore para que, ojo aquí, para que Dios les dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu y para que habite Cristo por la fe en Él. Y vamos a explicar ese habite Cristo, por supuesto, por la fe en Él. ¿Con qué fin yo tengo que orar por eso? Bueno, Pablo dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 4 dimensiones de manera cúbica, si se quiere, y la idea es cuán grande es el tamaño, lo profundo, lo excelso que es de conocer el amor de Cristo, que excede, ojo, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Esa fraseología es bueno que la veamos también. Así que en el capítulo 3, verso 1, Pablo inicia contando sobre sus prisiones por Cristo y en Cristo, como vimos la semana pasada, proyectando un paréntesis explícito de los versículos 2 hasta el 13, hablando del misterio de Cristo que había sido revestido, revelado a los apóstoles y profetas, que había sido dado a conocer, ese misterio que estaba escondido por todos los siglos antes justamente de que Cristo viniera y se lo revelara a sus apóstoles, que ya Pablo había escrito brevemente en los capítulos 1 y 2, como vimos en los capítulos anteriores. En este capítulo 3, el apóstol también saca a relucir cuánto le había sido dado a él como apóstol de los gentiles en materia de este misterio y cuál había sido el fin con el que Dios le había dado este misterio o revelado este misterio a él, y era que lo diera a conocer a los santos para que los santos a su vez lo dieran, o la iglesia, como vimos la semana pasada de manera breve, lo diera a conocer aún a las autoridades y potestades de los aires, aún a los demonios y a los diablos. En este verso 14 Pablo corta el paréntesis de la reexplicación breve que había dado del misterio y le había dado a conocer a los hermanos. Miren cuál gracia me ha dado Dios, miren hasta dónde me ha revelado Dios este asunto que le estoy diciendo a ustedes. En consecuencia de ello, Pablo se ve compelido a decirle a los hermanos de Éfeso y a la audiencia en general, y esto por segunda vez en esta carta, por qué motivo oraba en favor de ellos, que se ha de convertir en el motivo de la más noble oración nuestra en favor de nuestros hermanos. Este motivo es ampliado en nuestro texto, luego de haberse mostrado, como dijimos anteriormente, en el capítulo 1, versos 15 en lo adelante. De ahí la cláusula, por esta causa, o por tanto, o en consecuencia de, por esto, por lo que ya yo le he explicado. Pablo está diciendo prácticamente, miren, todo esto que les he dicho me lleva o les muestro aquí la causa por la cual yo les he mostrado todo esto, la causa por la cual yo les he escrito a ustedes todo esto del misterio de Cristo, del plan eterno de Dios, del plan de redención de Dios, de la recepción del Espíritu Santo por el Evangelio, capítulo 1, versículo 13 en lo adelante, etcétera. Miren, porque Dios nos ha revelado sus planes y propósitos, nos ha revelado su misterio. Por esta causa, por esto, yo entonces, fíjense lo que dice el apóstol, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este doblo mis rodillas, sin lugar a dudas, es una figura del lenguaje que sustituye. Y esta figura del lenguaje sustituye la palabra oración. Él pudo haber dicho de nuevo, por esta causa yo oro, pero él dijo, por esta causa yo doblo mis rodillas. Y ya nosotros hemos hablado aquí abundantemente de eso, pero lo vamos a repetir otra vez. Lo que el apóstol Pablo está diciendo con por esta causa doblo mis rodillas, en sustituto de por esta causa yo oro, es cuál es la postura correcta en la oración eficaz. Ni más ni menos. No solamente debemos humillarnos nosotros en nuestro interior, claramente reconociendo que es que le necesitamos a Él, sino que nuestra postura física debe ser correcta también. Debe ser
justamente la que los santos en la historia han practicado, porque del contrario, una postura distinta a esta en la oración, de humillación, incluso de humillación en la medida de lo posible con mi cuerpo postrado ante Dios, rostro en tierra, de rodillas, como dice el apóstol Pablo aquí, muestra claramente mi humillación y mi absoluta dependencia de Dios. Y me temo, y hemos dicho aquí en algunas ocasiones anteriores, que a menos que esa sea la postura nuestra en nuestras oraciones, es probable que nuestras oraciones sean palabra nomás y que nadie las oiga. Dios detesta al orgulloso. Dios da gracia a los humildes. Y en ese oficio tan sagrado que Dios ha dejado para nosotros, Él y los profetas, Daniel, Isaac, el hijo de Abraham, etcétera, todos los casos que tenemos expresos en las Escrituras nos muestran que ellos oraban rostro en tierra, de rodilla, humillados delante de Dios. La postura física habla mucho de mi postura interior. Como me he visto por fuera, habla mucho de qué hay en el cerebro mío, ¿verdad? Una mujer recatada, pulcra y piadosa no se va a vestir como una prostituta. En el mismo orden, una persona que sabe delante de quién está presentándose no va a venir como un cualquiera a presentarse ante Dios, sino que él va a venir en una actitud de humillación. Hermanos, esto lo hemos repetido una y otra vez aquí. De hecho, escribimos un material una vez para consumo de la iglesia. Algunos de ustedes tienen quizás algún rebusco de ese material en su biblioteca. Un material sobre fundamento bíblico los fundamentos del discipulado, y un tercio de ese material se enfocó justamente en el oficio, el sagrado oficio de la oración. Pablo claramente dispone aquí, y esto de manera genérica, porque lo que nos muestra el pasaje es que Pablo está orando. Ahora él habla del por qué está orando, pero en su oración él está claro, o él quiere dejar claro cuál debe ser la postura correcta del alma y del cuerpo del que ora eficazmente, pero también a quién se dirigen las oraciones. Está claro, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una oración correcta siempre va a incluir los elementos correctos, y una oración correcta está siempre dirigida al Padre Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la función del Espíritu en la oración eficaz y correcta es inducirnos a nosotros a clamar a Dios, a clamar al Padre. El mediador es Jesucristo, por tanto nuestras oraciones siempre deben ser hechas en el nombre de Jesucristo. Pero aquel ante quien debemos presentarnos es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Dios, el Padre nuestro, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y de quien, o a quien, como termina el pasaje, fíjense, el texto termina, verso 20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, porque está hablando de la oración de Pablo, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. A él, a aquel de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Una cláusula prácticamente dejándonos saber la absoluta soberanía y posesión de Dios de todas las cosas en el universo, porque no hay nada, ni una mosca, ni una avispa, ni una hormiga de la que pica, ni el diablo que no haya sido hecho por nuestro Dios. Todo lo que hay en el universo que podamos ver o no podamos ver, Dios lo hizo, y a Él es que pertenece toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra, todo el honor por los siglos de los siglos. Hermanos, es ante ese personaje que nosotros nos presentamos cuando vamos a orar. No seamos mezquinos ni descuidados.
seamos piadosos aún en nuestra postura y manera de presentarnos delante del Padre de las Luces. Entonces nosotros vemos, aparte de ese cuerpo general que Pablo está mostrando claramente que, es decir, este pasaje está mostrando claramente que lo que Pablo está haciendo es diciéndole a los receptores que él ora por ellos, Versos 14 y 15 de nuevo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora, ¿cuál es el propósito de la oración del apóstol? ¿Cuál es el propósito? Aquí vemos nosotros dos propósitos y una finalidad suprema. Dos propósitos. Primer propósito: ¿para qué? Por esa cláusula, ¿para qué? Por esta causa yo, Pablo, oro por ustedes delante de Dios. Pero ¿para qué yo oro? Pablo, ¿para qué tú oras? Esa es la pregunta que uno naturalmente le hace a un texto como este. ¿Para qué? Dos cosas. Para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, os dé o les dé a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, es decir, según sus recursos, el ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. El ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Porque la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Hermanos, si nuestra fortaleza espiritual es engrosada, entonces nosotros automáticamente iremos aborreciendo las cosas de este mundo, más y más y más. Por eso, la oración pastoral eficaz, la oración de usted por sus hermanos debe girar en este orden: en conocer a Cristo en toda su plenitud, en toda su anchura, su amor, en todas las dimensiones, pero que pídale a Dios para que Él le dé a su hermano y a usted también, conforme a sus riquezas, el ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Hermanos, ya nosotros lo sabemos, Pablo lo ha dicho ya anteriormente, que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Lo tenemos. Entonces, ya que lo tenemos, ya lo dejamos ahí, no ore miren la necesidad de la oración, por cierto, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, Él os dé a vosotros, conforme a sus muchas riquezas en gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior. Necesitamos de esa fortaleza en el hombre interior. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que tenemos dos naturalezas: la naturaleza caída que nos viene de fábrica desde el momento que nacimos, y la naturaleza espiritual que viene caída también, pero el día en que creímos en nuestro Señor Jesucristo fuimos investidos con el Espíritu Santo y lo tenemos, pero no hay una fortaleza automáticamente. De ahí la necesidad constante de nosotros humillarnos delante del Padre de las Luces para que Él nos dé fortaleza en el hombre interior. Yo no salgo de fábrica fortalecido. Yo, el día que creí en el Señor Jesucristo, no soy maduro en la fe ni fuerte en el Espíritu. Soy un debilucho que cualquier viento de doctrina me puede derribar. Entonces tenemos una necesidad apremiante, usted y yo, de ser fortalecidos. Cuando ore por sus hermanos, pídale sí que comprendan el poder de Dios y comprendan el lugar preeminente y absoluto de Cristo en el universo, en los cielos y también en la iglesia. Pero pídale por sus hermanos que ellos sean fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Y número 2, el segundo propósito es para que habite Cristo por la fe en los corazones de ellos. Pablo dice aquí: en vuestros corazones, ausentándose Él. Yo les he mostrado todo esto y oro sin cesar, como dice en el capítulo 1, versículo 15, oro constantemente por ustedes, para que, claro, el Señor les fortalezca en el hombre interior, pero que Cristo habite en ustedes. No porque Cristo no esté. Desde el momento en que creímos, Cristo se hace presente por su Espíritu, por la fe en nosotros. Sin embargo,
Pablo le escribió una y otra vez, por ejemplo a los Corintios les dijo, por ustedes, a los Gálatas, por ustedes vuelvo a sufrir dolores de parto. En otras palabras, he tenido que otra vez comenzar desde cero, explicándole el evangelio a ustedes desde los cimientos para que ustedes vuelvan a nacer de nuevo. Es una figura claramente. Pero Pablo también dice expresiones como para que Cristo sea formado en ustedes. Para que Cristo sea formado en ustedes. La idea es que nosotros cuando venimos a Cristo tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, claramente, Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, pero la figura de Cristo se va afinando y aclarando en nosotros, comienza un poco difusa. Ese nuevo creyente que está ahí, ese hermano en Cristo, él es cristiano, él tiene el Espíritu, él tiene a Cristo, pero esa figura de Cristo necesita ser afinada. Es como cuando un pintor está haciendo su trabajo. Primero, después que tiene su marco, su tela dispuesta, él comienza a dar forma difusa en una aguada, una pintura generalmente azul, una aguada de fondo que le da más o menos el tono de la figura que él quiere expresar en su cuadro, pero no se nota mucho. Si viene alguien que no es pintor, que no puede ver detrás de la aguada, él apenas entiende esos garabatos que están ahí. Muchos antes de la aguada pintan al carbón los rasgos primarios de la figura que quieren plasmar, y alguien puede decir, bueno, sí, eso es un caballo, o eso es una rosa, o eso es un rostro. Sí, pero ¿el rostro de quién? No, yo no sé, yo veo un rostro ahí. Entonces, cuando le va dando color, cuando le va dando matices, entonces va aflorando la figura que ya él tiene en su intención. Asimismo es la idea de que Cristo habite en nosotros, que Cristo sea formado en vosotros, como dice el apóstol Pablo en muchas formas en el Nuevo Testamento. Comienza, pero es menester que mediante ese sagrado oficio de la oración los unos por los otros, Cristo sea formado en vosotros, Cristo habite en ustedes, Cristo sea aclarado ampliamente en ustedes. Dos motivos extraordinarios de la oración. Ya en el 1:15 Pablo había dado otros motivos por los cuales sin cesar oraba en favor de los santos, pero en esencia lo que él había pedido allí era que sean iluminados, que comprendiesen a plenitud eso que Dios había hecho por ellos, ese poder de Dios extraordinario que había actuado en favor de los creyentes, resucitándole de los muertos. Y después en el capítulo 2 comienza a decirle, porque ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, ustedes estaban podridos, ustedes no servían ni para echárselo a los perros espiritualmente hablando. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida en Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Sí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios y al Padre y Dios, y todo es Dios aquí, porque todo es Él a fin de cuenta. Pablo le había dicho, número uno, que el entendimiento, que Dios le diera entendimiento, que Dios le diera comprensión, número uno, del poder de Dios que actúa en nosotros, y segundo, de cuál es el lugar de Cristo en toda la hegemonía universal. Y termina diciendo, y a ese que Dios le sentó, que lo sentó en los cielos por encima de todos los poderes, a Jesucristo, Dios le dio de manera especial por cabeza, por sobre todas las cosas, sobre todas las instituciones, sobre todos los poderes del universo, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros ocupamos un lugar especial en la mente de Dios. Nosotros no somos personas cualesquiera, hermano, y eso es lo que Pablo quiere hacernos comprender una y otra vez a nosotros. No para que nos creamos la última Coca-Cola del desierto, sino para que honremos a Cristo. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia está por encima de la organización de los poderes demoníacos, que son miríadas de miríadas, bien organizadas, con un poder extraordinario, y la iglesia es más fuerte. Porque el capitán que la dirige, aquel que es su cabeza, nunca ha perdido una batalla.
Y aunque sus soldados que le seguimos a veces tenemos baja, no nos vamos a quedar postrados en el camino. Esa es la iglesia de Cristo. Es triunfante desde el comienzo hasta el fin. Es verdad que este comenzó como raso porque todavía no se le modela bien la figura de Cristo en él, pero él está enlistado. Él va a llegar a ser un capitán también eventualmente. A él se le va a ver claro el rostro de Cristo y va a poder decir como Pablo eventualmente: de ahora en adelante nadie me cause molestia porque llevo en mi cuerpo las marcas del evangelio. Si quieren, mírenme a mí y van a ver las manos jorodadas de Cristo y los sufrimientos del Mesías. ¿Qué me importa lo que pase afuera? No me interesan los asuntos de este mundo, me interesa solamente el reino de Dios. Eso es lo que Pablo dice en Gálatas. A eso es que él lleva, a esa expresión fortísima de expresión de identidad, es que él lleva a la mente de los Gálatas, porque estaban aparentemente alejándose del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá y nosotros podamos, ojalá Cristo sea formado al nivel en nosotros que podamos decir, como Pablo en Filipenses capítulo 3, después de haber hablado claramente de cómo debe ser nuestra manera de pensar, que debe ser como la de Cristo, quien siendo Dios, quien siendo en forma de Dios, no estimó nada de ello, sino que se humilló a lo sumo y se humilló tanto que sufrió el martirio, la muerte de cruz. Y Pablo dice después de eso: y yo también, yo tengo mucho en cuanto a la carne que ostentar. Pero todo eso yo lo he considerado como una basura, una porquería, estiércol, dice él literalmente. Y no queremos dominicanizar la expresión, que es muy fuerte. Pero lo tengo como estiércol para ganar, contar de ganar a Cristo. Hermanos, si nosotros entendiéramos a profundidad la altura, la anchura, la longitud y la longevidad del amor de Cristo, no tendríamos ningún interés particular por ninguna cosa de este mundo. Pablo está diciendo allí en Filipenses capítulo 3, mis títulos de universitario, universitario, mis ciudadanías privilegiadas, las quemé. Mi lugar de privilegio religioso en el rabinato los eché a la letrina. Y después le dice a los Gálatas: y de ahora en adelante, cuidado con persuadirme de otra cosa. Yo en mi cuerpo llevo las marcas del evangelio. Lo que implica que Pablo está modelando que en él, ciertamente, Cristo había sido completamente formado. Y estaba aquí en la tierra. Esto no es solamente para cuando lleguemos al cielo. Hay lugares, grados en el conocimiento de Dios que hemos de alcanzar. Aquí pide en nuestro texto por fortaleza del hombre interior, como vimos, y por la habitación de Cristo en nosotros. No obstante, sabemos que el apóstol le está hablando aquí a redimidos, elegidos, salvos, santos y fieles en Cristo Jesús, a los que habían sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué lo de que habite Cristo por la fe en vosotros? Creo que el fin que él persigue en su discurso aquí nos dará la plena comprensión de aquello a lo que Pablo se refiere cuando dice para que habite Cristo por la fe en nosotros. Claramente no se trata aquí, ni en el capítulo 1, versículo 15 en adelante, de un llamado a los inconversos e infieles a venir a Cristo, sino de un reconocimiento claro de los fieles en Cristo Jesús y qué debía ir pasando progresivamente en ello. En el capítulo 4 vamos a ver otra figura de eso, un poco más ampliada. Entonces, en lo siguiente, en la segunda mitad del verso 17 y en lo delante, nosotros vemos el fin por el cual es absolutamente necesario que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, habite en el corazón tuyo. ¿Por qué es absolutamente necesario que el Espíritu de Cristo habite en nosotros, en ti? Y si alguno claramente no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero ¿por qué es absolutamente necesario que él habite y que él que nuestro ser interior sea fortalecido y que Cristo sea formado en nosotros? Bueno, a fin de que, dice,
arraigados y cimentados en amor. Yo podría decir en el amor, sin ningún tipo de miedo. Arraigados. Arraigados es enraizados. Que este es el amor, el suelo es el amor, y yo esté pegado como las raíces al amor. Y cimentado es esta casa que está aquí, este edificio, está sobre un cimiento, sobre una zapata, sobre un suelo. Pero ¿cuál es el cimiento que Pablo quiere o por el cual Pablo habla y pide a Dios que nosotros tengamos? Miren, que sean fortalecidos en el hombre interior y que habite Cristo por la fe en ellos, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ojo, seáis plenamente capaces, completamente capaces, que entiendan perfectamente este asunto, que lo entiendan a la perfección, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de conocer, de comprender, no solamente nosotros, con todos los santos. Es una oración general del apóstol, es una oración general de nosotros que debería ser. Cuál sea la anchura, la altura, la profundidad y la longitud, las dimensiones, y de conocer el amor, el agape de Cristo, de conocer el amor de Cristo. Hermanos, a pesar de todas las caricaturas que el hombre suele hacer del amor, el amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar. Dime, ¿qué tú me quieres decir? Por favor, trátame mejor. Es un paraguas para dos. Hermanos, eso está bien para un bebé recién nacido que le ponga una musiquita, tin, 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 pero no para usted, por favor. A fin de que arraigados y cimentados en el amor de Cristo, seáis plenamente capaces de comprender, de entender, y cuál sea la profundidad, la altura, la anchura, todas las dimensiones, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Fíjense la fraseología, que sea plenamente capaz de comprender esto que excede a todo lo que puede ser comprendido. Vean acá, Pablo, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Bueno, Pablo normalmente escribe así, usted quizás se ha dado cuenta. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El fin, el propósito, la finalidad de la oración pastoral y de la oración de los hermanos en favor de los otros, eficaz, es que los santos comprendamos a plenitud, completamente, en toda su anchura, en todas sus dimensiones, el ágape, el amor verdadero, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Que comprendamos aquello que no puede ser comprendido. Lo vamos a explicar la fraseología. Pero ese conocimiento está fuera del alcance, escapa a todo conocimiento. Es una expresión que parece contradictoria en sí mismo, pero es común en el apóstol utilizar este tipo de lenguaje. Ejemplo, ya que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, en 1 Corintios capítulo 1, verso 18, pero a los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo lo suele usar. Por eso la nueva versión internacional, en ese 1 Corintios 1, 18 en adelante, se atreve a decir, a parafrasear y decir, ya que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por otro tipo de sabiduría que no es humana. Esa es la frase, el apóstol usa mucho eso, para que seáis plenamente capaces de comprender aquello que no puede ser comprendido. Que seáis plenamente capaces de comprender aquello que no puede ser comprendido. Quizás, diciéndolo mejor, para que seáis plenamente capaces de comprender aquello que no puede ser comprendido con la sabiduría humana. Pero sí con la sabiduría que da Dios, con la sabiduría que da el Espíritu, con la que viene de arriba. Ese es el punto aquí. Por eso la necesidad de ser fortalecidos en el hombre interior. Por eso la absoluta necesidad de tener morando en nosotros el Espíritu Santo. Sin el Espíritu esto es una locura.
Vaya conmigo para que usted vea lo que le estoy diciendo, 1 Corintios capítulo 2. Es una locura. Todo esto es una locura para aquellos que no tienen el Espíritu de Cristo. Miren, verso 14 del capítulo 2 de 1 Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Miren lo que sigue diciendo. Porque para él son locura. ¿Y qué es lo que ese tipo está hablando? Pues ese tipo está loco. Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el que tiene el Espíritu de Cristo, juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado de nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros, creyentes, tenemos, oiga, la mente de Cristo. La tenemos, pero también hay un llamado, miren allí en Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, tenemos la mente de Cristo, ¡ay, qué bueno! Pero fíjese aquí en Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, mire cómo dice, verso 5, verso 4 si quiere. Desde el 3, nada hagáis por contienda ni vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros, ojo aquí, el mismo sentir, eso está mal traducido, debe decir literalmente la misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Igual que 1 Corintios capítulo 2, verso 16, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Que haya, pero hay un llamado aquí, que haya en ustedes la misma mente que hubo en Cristo. Ajá, ¿cuál mente fue la que hubo en Cristo? ¿Qué fue qué es lo que yo tengo que entender de Cristo y que debo imitarle a Él? Sencillísimo, mire qué sencillo. Verso 6. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Siervo, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. No hagamos nada por contienda, por vanagloria. Oh, no. Cristo, siendo Dios y permaneciendo como Dios, Él mismo se humilló. Se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa obediencia necesaria es la que claramente debe mostrar todo aquel que tiene la mente de Cristo, que es espiritual. La espiritualidad aterriza en pensar, vivir, amar como Cristo. Eso es el motivo de esta oración del apóstol en favor de los creyentes. Fíjense, en nuestro texto se encuentra comprender y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento humano, como dijimos. Porque el conocimiento al que Pablo apela que tengamos y del cual ruega al Padre que los santos seamos investidos es aquel que da nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. También ahí mismo en 1 Corintios capítulo 2, mire cómo dice el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Fíjense que primero en el capítulo 1 dice que a Dios no le agradó salvar a los hombres mediante la sabiduría, pero aquí dice en el capítulo 2, versículo 6, no contradiciendo, sino claramente separando los dos tipos de sabiduría. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los tiempos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido no habían crucificado a nuestro Señor de la gloria. Sabiduría de Dios, sabiduría la que da el Espíritu.
la sabiduría que da el Espíritu de Dios. Miren en Colosenses capítulo 2, verso 2, para que ustedes vean la fraseología de nuevo. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría. La sabiduría entonces a la que Pablo apela, la sabiduría y el entendimiento por el que Pablo ora en favor de los creyentes y por el que usted debe orar en favor de sus hermanos y de usted mismo, es la sabiduría que viene de Dios, es la sabiduría que da el Espíritu de Dios, es el ser fortalecido en el hombre interior, es que Cristo sea formado mediante el conocimiento suyo en nosotros, paso a paso. Los recursos humanos, los estudios científicos, apologéticos, psicológicos, hermenéuticos, psicológicos y etcétera, no nos pueden ayudar en nada, ni en un ápice, a entender a Cristo, ni a entender la sabiduría de Dios. No nos pueden dar el conocimiento que es necesario, que Dios quiere que tú y yo tengamos, y que Dios quiere que tú y yo portemos en alto, con orgullo, en un pedestal. No, esos asuntos no nos pueden dar ese tipo de sabiduría. Pues esta sabiduría solamente proviene de Dios. Se trata solo de la sabiduría que da el Espíritu de Cristo. Y que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no puede tener esa sabiduría. Por eso, ese mismo Espíritu que da esa sabiduría de Cristo, la cual es menester que nosotros entendamos, lo contrasta el apóstol con ese amor de Cristo que nosotros debemos comprender y en el cual debemos estar nada más y nada menos que enraizados y cimentados en ese amor, en esa comprensión de Dios. Y fíjense que ese amor depende de la comprensión de ese misterio de Cristo que Pablo había explicado en los pasajes anteriores. Pablo no está queriendo aquí que los creyentes a los que le dirige esta carta estuvieran enraizados en un amor etéreo que no se conoce, sino en el amor que provoca el conocer a Cristo y el ser receptores del Espíritu y el comprenderle plenamente más y más a Dios conforme a la sabiduría revelada en este mismo libro. Un libro pequeño, una carta que la lee uno en un abrir y cerrar de ojos, pero vaya, abra la boca porque hay demasiada cosa allí que Dios quiere que nosotros entendamos a plenitud. Por eso en 1 Corintios capítulo 13, como leímos al principio, fíjense que no nos da una simple caricatura del amor. Vuelvo a leer, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un platillo de esa batería. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios del conocimiento, ojo aquí, con una sabiduría. Y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada me sirve. Y si repartiera todo lo que tengo, todo lo que he acumulado, si fuera el filántropo más grande de la historia humana, en favor de los pobres, y no tengo amor, de nada me sirve. Y si en última instancia entregase incluso mi cuerpo para ser sacrificado, como hizo Cristo, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es aquello, esto, y da una descripción del amor, pero fíjense cómo él dice, el amor, verso 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino por el contrario, de la justicia, sino que se goza de la verdad. Esto no es una postalita de amor. El amor que yo debo tener es el amor cimentado y arraigado en Cristo, en el conocimiento pleno de aquel en quien están escondidos todos los tesoros y los misterios de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Qué bueno es Dios, que no nos dejó
este gran bien que necesitamos y por el cual debemos orar y en el cual debemos estar arraigados, volando. Lo modeló en una persona. Si tú quieres saber qué es el amor, mira a Cristo. Y si tú quieres saber cómo vivir en el amor de Dios, anda como Cristo anduvo. Tan sencillo como eso. Podemos buscar e indagar y utilizar nuestra vida completa como Stephen Hawking a la investigación interestelar de los misterios del universo, tratando de conocer a aquel, y todos los esfuerzos van a ser infundados porque este amor en el cual debo estar arraigado no comienza en la especulación de los hombres, sino que se fundamenta en una persona que es nuestro Señor Jesucristo. Porque es absolutamente necesario que tú tengas el Espíritu morando en ti. Porque el conocimiento de Dios que es necesario tener, el cual podemos comprender a plenitud, el cual puede ser comprendido a plenitud, el conocimiento de la persona de Cristo, el conocimiento del misterio de Dios revelado en Cristo, como ya hemos disertado anteriormente, es imposible y siquiera comenzar a ser entendido en la humanidad. Por eso Cristo, cuando estaba hablando con aquel hombre de ciencia judío, un intelectual, pero también un hombre grande en la política llamado Nicodemos, le dice: si tú no naces de nuevo, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. El reino de Dios está entre nosotros, le dijo Cristo en otra ocasión a otros. El reino de Dios está entre ustedes. Y Pablo, predicando en el Areópago, dice: por si quizás puedan conocer a Dios, el cual no está lejos de vosotros, porque lo pueden palpar si quisieran. Si no naces de nuevo, no puedes ver. Si no naces ¿de qué? Del Espíritu. Del Espíritu de Cristo, le dice más adelante: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios, no puedes comprender el reino de Dios. De tal manera, hermanos, que llegando a nuestro fin en esta mañana, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha dado a conocer el misterio de Cristo, nos ha dejado entender a plenitud que Cristo, independientemente de que estuvo entre nosotros y se humilló y todo eso, fue llevado a la majestad de las alturas y se sentó a la diestra de Dios en la majestad de las alturas, y desde allí Él está por sobre todos los poderes y sobre todos los dominios y sobre toda autoridad y sobre toda potestad, incluyendo al diablo y sus demonios, y sobre todos los gobiernos de los hombres. Él es el soberano, pero que de manera particular y especial Dios quiso en su plan que Cristo fuera cabeza particular, que fuera el director particular, el capitán, el que está allí para dirigir su iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos un privilegio que se nos ha dado, y ese privilegio es bueno que nosotros no solamente lo entendamos, sino que lo pongamos en práctica. Es extraordinario lo que Dios ha hecho en favor de nosotros, por nosotros, y que quiere que en consecuencia inclusive nosotros hagamos en el reino. En la semana pasada, que no pudimos desarrollar completamente el tema, termina diciendo los versículos 8 del capítulo 3 al 13, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, una y otra vez, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Nosotros tenemos un lugar privilegiado en este mundo y en este planeta, y distinguidos hermanos en Cristo. No habrá
ningún cambio para bien de nuestro entorno y de nuestra sociedad. Nosotros vemos el continuo deterioro, no solamente moral, pero en todos los órdenes, educacional, político, es una basura. Y la única esperanza que tenemos, que tú tienes, que yo tengo, que tiene el mundo, es, descansa en las manos tuyas y mías, para que la iglesia dé a conocer esta multiforme sabiduría de Dios a los poderes. Y no hay otra institución y no hay otro pueblo que pueda ayudar a salir de la desgracia el entorno nuestro. Si tú estás en tu casa sentado y te quedas en tu casa y no oras a Cristo y no haces lo que tienes que hacer y no haces la obra de la evangelización y la obra del ministerio, nuestro mundo seguirá muriendo, nuestro mundo seguirá de mal en peor, y nuestro mundo incluye a nuestros familiares y amigos y compañeros de trabajo. La multiforme sabiduría de Dios, el arraigo en el amor de Cristo, es para que nosotros seamos como Cristo y vivamos como Cristo. Es para que tú y yo no dejemos morir a nuestros vecinos en la desgracia y en el error. Es para que tú y yo hagamos algo por ello. Hermanos, el letargo debemos olvidarlo. Tú tienes en las manos esa necesaria sabiduría que es Cristo, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando ha llegado al corazón de un hombre, lo ha cambiado, cuando ha llegado a una comarca, la ha transformado, cuando ha llegado a una nación, la ha transformado, y cuando ha llegado a un continente, lo ha cambiado completamente. ¿Tú quieres ver una República Dominicana distinta? ¿Tú quieres ver? Es increíble el deterioro. Usted camina por el pueblo y los que botaban la basura en los ayuntamientos ahora se la tiran al lado. Ahí mismo hay un basurero al frente. Son tan indiscriminados y tan pervertidos que ya ni siquiera te cobran para botar la basura, pero la tiran en la esquina siguiente. Y el pueblo está un basurero continuo. Da vergüenza. No es necesariamente que no recogen la basura, es que hasta ese nivel de abajo ya perdió todo tipo de moral. ¿Y para qué hablar de la realidad social nuestra? Eso está de más. Pero usted sabe cómo cambiará. Usted sabe cómo cambiarán sus estudiantes en la escuela, profesor, y su vecino, hermano, hermana, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos el Evangelio, vivamos en Cristo. Estemos arraigados, estemos cimentados en el amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hemos de estar arraigados, dice el texto. Los santos podemos tener una comprensión plena del amor de Cristo. De hecho, en Romanos se dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Derramado, se nos echó amor de más. ¿Para qué? Para que yo dedique de mi día 15, 16 horas a mis propios asuntos y después esté tan cansado que me vaya a acostar y pasa un año, 2, 3, 4 y yo no haga nada. No fue para eso. No nos dejemos engañar. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hay esperanza en el mundo si no es a través de nosotros. Dios no va a mandar ángeles a predicarle a tus familiares y a tus vecinos. Él no lo va a hacer. Él te ha mandado a ti, Él me ha mandado a mí, Él nos ha mandado a nosotros. Él nos dio una gran comisión universal. Hagámoslo, hermanos, tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, aunque era Dios y estaba en forma de Dios y estaba en el trono, Él se desprendió de todo eso. Hagamos lo mismo que Pablo, que aunque era hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, que tenía varias nacionalidades y conocía muchísimas cosas, todas las filosofías de su entonces, y tenía un puesto de eminencia en el rabinato judío, él botó todo eso por amor a Cristo. ¿Y tú qué haces? ¿Qué estás haciendo por amor a Cristo? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te ha afectado
el amor en el que estás arraigado y cimentado supuestamente. Si te dejaran a ti solo como cristiano en el mundo, ¿qué sucedería con el Evangelio de aquí a 1 año, 5 años, 10 años? ¿A quién le vamos a dejar esto? ¿A Luis Abinader? Por favor. Señor, te rogamos en esta mañana que esta palabra que nos mueve, que nos motiva, Señor, no, Señor, no caiga en el vacío, sino que encuentre corazones fértiles, que haya encontrado cabida en nuestros corazones, Señor. Y que independientemente de nuestros compromisos y del cansancio y de los planes que tenemos, te pongamos a ti y a tu reino y a tus planes por encima de todo ello. Que no nos dejemos engañar por las filosofías del mundo. Que no nos dejemos atrapar por las formas del mundo. Nosotros tendemos a admirar a aquellos que tienen un gran conocimiento en los asuntos de este mundo, en las ciencias, en la medicina, en la psicología, en las matemáticas. Señor, pero eso no nos puede ayudar ni en un cc en esta empresa del Evangelio. Ayúdanos a ver el mundo de manera diferente. Señor, que si es necesario que renunciemos a cualquier proyecto personal en pro del Evangelio, que renunciemos como hombres forjados por el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros a saber que no oirán si no hay gente que son enviada. Y ya tú nos enviaste, Señor, ya tú nos enviaste. A saber que nuestra nación seguirá en un deterioro continuo y acelerado si nosotros seguimos con la boca tapada. Señor, ayúdanos, Señor. Te honramos, oh Cristo. Te pedimos, oh Dios, que nos fortalezca en el hombre interior y que Cristo sea más y más habitando en nosotros por la fe, a fin de que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la profundidad y la anchura y la altura y la longitud de Cristo y del gran amor de Cristo. Y vivamos por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.